Buenos días y gracias por su presencia. Bueno, tengo el placer y el honor de presentar al señor Tomás Llorens Serra. Tomás Llorens estudió por obligación la carrera de Derecho, pero luego por vocación la de Filosofía. En su personalidad, podríamos decir, profesional, habría que señalar distintos aspectos. El primero de ellos es el que tiene que ver con la docencia. Él ha sido profesor entre aproximadamente, espero no equivocarme, año 1969 y 2005, de tanto estética como teoría del arte, como historia de la arquitectura en distintos centros. La Universidad Politécnica de Valencia, la Politécnica de Portsmouth, en el Reino Unido, Barcelona, Girona y Alicante, universidad de la cual es doctor honoris causa. Si esta es una faceta importante en su actividad, la siguiente todavía, si caben, bueno, a lo mejor él no opina lo mismo, ¿verdad?, lo es más. Él ha sido un importante gestor artístico. Primero empezó en el año 84 al 86 como director general de Patrimonio Artístico de la Generalitat de Valencia. Fue el primer director, como ayer se señaló, del Instituto Valenciano de Arte Moderno de Valencia. Fue el primer director del Museo Reina Sofía y fue el primer conservador jefe del Museo Thyssen-Bornemisza en la ciudad de Madrid. En el año 2007, además, se le concedió la Medalla de Oro del Mérito a las Bellas Artes. Bueno, con lo que acabo de decir se darán cuenta de que sobre Tomás ha recaído la responsabilidad, me imagino que también el placer de conformar, y la dificultad, por supuesto, las colecciones más importantes o algunas de las colecciones más importantes de arte del siglo XX de nuestro país. Además de eso, habría que decir que con lo que hoy nos concierne, Tomás, que ha dedicado muchos artículos, ahora citaré el número, para no citar títulos, a la pintura, él ha tenido un especial interés por la escultura a través de la figura de Julio González, que ayer también se mencionó. Se le considera el principal especialista en la obra de Julio González y actualmente está llevando a cabo su catálogo razonado, que según me dijo va por el 7º volumen, un catálogo amplio. Ha sido autor de más de 200 artículos, ha comisariado más de 60 exposiciones, textos, catálogos, etcétera, etcétera. Y volviendo a la escultura, él fue una de las personas determinantes en la presencia de la obra de Daniel González en las colecciones españolas, concretamente en el Museo Reina Sofía. Querría terminar señalando que todo esto se conjuga con una aportación, en mi opinión, importante de Tomás a la historiografía del arte actual. Un enfoque que siempre él ha llevado a cabo desde la obra de arte. Yo citaría fundamentalmente dos exposiciones que él comisarió y que han tenido una repercusión, ya digo, en este ámbito historiográfico importante. Seguramente hay más, ¿verdad?, pero me remitiré a estas dos. Forma el ideal clásico en el arte moderno de los años 2001-2002 y Mimesis, realismos modernos del año 2005, que se llevaron a cabo ambas en la colección Thyssen, en el museo, perdón, Thyssen-Bornemisza. Y sin más les voy a dejar con Tomás, que nos va a ofrecer hoy un panorama de la escultura figurativa, podríamos decir, pero moderna. Él explicará estos conceptos en el París del periodo de entreguerras, que es el París, al fin y al cabo, en el que se va a mover Daniel. Muchas gracias. Bueno, en 1918, como saben, se termina la Primera Guerra Mundial. Comienza en Europa un nuevo mundo. La Primera Guerra Mundial había sido una catástrofe que hubiera sido inimaginable 10 años antes. Un tipo de guerra completamente distinto que destruyó todo, que produjo millones y millones de muertos, que cambió el mapa de Europa. La Europa de la posguerra, la que aparece a partir de la firma del armisticio con Alemania
en 1918 es una Europa que no se parece en nada a la Europa anterior, incluso políticamente y desde el punto de vista de las fronteras de los estados. Desaparece el imperio austrohúngaro, desaparece... Sí, tengo una libreta demasiado grande. Desaparece el imperio austrohúngaro, desaparece el imperio ruso. En Rusia hay una revolución que nadie sabe a dónde va a parar, qué es lo que va a producir. Está en guerra civil. Hay guerras en muchos sitios de Europa, guerras civiles, hay movimientos de revuelta revolucionarios en Berlín, en Múnich. Es un mundo, todo eso se va pacificando a partir de comienzos de la década de los 20 y va emergiendo la nueva Europa, el nuevo mundo, un mundo que se parece ya más al que hemos vivido, los que hemos vivido en la segunda mitad del siglo XX. Aparece también un gran cambio en la expresión artística. El arte moderno es un concepto que había flotado desde la década de los años 1870, 1880. En París, la idea de modernidad es una idea que se difunde a finales del siglo XIX prácticamente por todos los países europeos y que más o menos va arrinconando lo que quedaba de la concepción, digamos, del antiguo régimen, la concepción tradicional de lo que es la creación artística. La nueva idea que de algún modo cifra ese cambio es la idea de historia. Es decir, el arte no expresa un ideal eterno, sino que expresa el espíritu de un tiempo, un presente que ha sido determinado por la historia. Ese es el gran cambio y el que se asocia a la idea de modernidad. Es moderno lo que se hace modo odierno, por decirlo con el latín medieval, que está en el origen epistemológico de la palabra. Es decir, lo que se hace ahora para el tiempo actual. Esa idea de que la expresión artística no expresa un valor eterno o atemporal, sino que expresa algo que es válido para hoy y solo para hoy, esa es la clave que distingue la idea de modernidad de la idea de clasicismo. Naturalmente, el cambio, esta evolución, es una evolución que se produce de un modo lento y progresivo, de manera que a lo largo de muchas décadas se siguen solapando estas dos concepciones del arte. Aún hoy puede decirse que esa tensión, hay como una tensión dialéctica para un creador, para un artista, hay una tensión dialéctica interna entre aspirar a producir para siempre o aspirar a producir para lo de hoy. La caricatura de aspirar a producir para lo de hoy es sencillamente la moda pasajera de la temporada de otoño de los grandes almacenes de este año. La caricatura de la idea de producir para siempre es, hoy en día es una concepción que parece absolutamente inverosímil y absurdo. Todos sabemos que nada dura para siempre. Bueno, pero la tensión entre estas dos ideas, que llevadas a sus polos extremos son absurdas, la tensión entre estas dos ideas es la que subtiende y explica toda la historia del arte del siglo XX. Y esa tensión se hace particularmente fuerte a partir de esa experiencia de vivir un mundo nuevo que vivimos los europeos
y por contagio los americanos del norte y del sur, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, 1918-1920, en esos primeros años del siglo, de la década de los 20. Daniel González es un artista joven que todavía no tiene carrera y que decide instalarse en París en ese momento clave de la historia de la cultura y de la historia del arte del siglo XX. Ese momento, esa vivencia, los años que pasó allí en París durante toda la década de los 20, son los años en los que él se forma de verdad como artista. Va a París por elección porque París es la capital no solamente de la modernidad, sino también la capital de la creación artística, porque es en esa década de los 20 cuando se puede decir que la idea de modernidad en el arte se extiende a la mayor parte de la producción artística de su tiempo, cosa que no podía decirse, por ejemplo, antes de la Primera Guerra Mundial, donde las manifestaciones de modernidad son todavía minoritarias. Pero después de los años 20, aunque todavía sigue estando muy presente el arte, digamos, inspirado, como en el antiguo régimen, en el ideal de una belleza atemporal, aunque todavía está muy presente ahí, de todos modos, la idea de la necesidad de introducir cambios en el lenguaje del arte sobre todo, y en su destino y en su configuración, esa tensión está muy presente, pero digamos que ya es en la conciencia pública, tal como se manifiesta en los periódicos, en los medios de comunicación de esa época, que empiezan a ser ya medios de comunicación masivos, en la conciencia pública está, de algún modo, predomina la idea de modernidad. Y eso es lo que atrae a los jóvenes artistas españoles, numerosos, como dijo ayer Juan Manuel Bonet, que acuden a París en esos años, como acuden artistas italianos, suizos, alemanes, húngaros, checos, polacos, rusos, norteamericanos, noruegos, argentinos, japoneses. París es el centro del mundo en ese periodo y es sobre todo el centro del mundo artístico. Pues bien, cuando un joven artista llega a ese centro del mundo artístico que está en ebullición y que está viviendo la novedad, ¿qué es lo que ve? Y sobre todo cuando ese artista es sobre todo escultor, ¿qué escultura ve? ¿Qué es para él? ¿Qué representa para él esa experiencia de la modernidad? Esa es la pregunta que para la cual trato de esbozar una respuesta en esta conferencia de hoy. ¿Cómo era la escultura que vio Daniel en París en el periodo de los años 20, cuando vivió él allí y había ido precisamente para ver qué arte y sobre todo qué escultura se hacía? En el título digo escultura figurativa, es preciso. Había también otra escultura que no era figurativa, una escultura abstracta, constructivista, en fin, recibe diversos apelativos en la época. La vamos a dejar fuera, porque no es la que le interesa en ese momento. Pero bien, es como enuncio en el título de la conferencia, cuáles son las tendencias de la escultura figurativa en París en esos años 20 en los que está Daniel. El enunciado es casi absurdo desde el punto de vista de algunas perspectivas historiográficas.
La historia del arte es una disciplina, una manera de saber que está muy sometida a las modas y a los prejuicios y a, en fin, por decirlo claramente, a puntos de vista ideológicos contrapuestos y diversos. Si miramos los centros de enseñanza de historia del arte que están activos hoy en el mundo, seguramente el manual de historia del arte del siglo XX, que está más extendido y que es el más influyente, es un manual colectivo hecho por Rosalind Krauss, Yves Lambois, otros 2 autores más. Desde ese manual, que es hoy en día, bueno, es un manual de 2 volúmenes, que es hoy en día el más extendido y el más influyente en el mundo, el propio enunciado de esta conferencia resultaría casi contradictorio, paradójico. La escultura figurativa, para ellos, en los años 20 ya no puede ser moderna. Después de la Primera Guerra Mundial, para ellos lo único que es moderno, lo único que vale, es la escultura abstracta. Bueno, y hoy en día, si se le pregunta a cualquier estudiante de historia del arte que haya pasado la asignatura de Historia del Arte del siglo XX y se le pregunta, bueno, ¿qué había en los años 20? Bueno, en los años 20 había dadaísmo, había surrealismo y aparecen también las tendencias de vanguardia de tipo constructivista. La vanguardia rusa, la vanguardia húngara de Moholy-Nagy, la vanguardia unista de los polacos, Kobro y Stremiński, la vanguardia de los continuadores del movimiento de Style, de los holandeses, en fin. Y habría, en todo caso, pues una continuación del cubismo. Bueno, ese punto de vista es un punto de vista anacrónico, que responde a intereses críticos, ideológicos, o como se quiera llamar, de los historiadores que han escrito ese manual. Porque si nos atenemos a las fuentes de la época, que es lo que un historiador debe hacer siempre, si nos atenemos a las fuentes de la época, esos movimientos a los que estos historiadores sitúan en primer término del escenario de la historia son movimientos apenas visibles o marginales, mientras que lo que era realmente más visible y lo que predominaba en los ambientes de modernidad, en los ambientes que defendían el arte moderno en el París de los años 20, era la pintura figurativa y era la escultura figurativa. Era Picasso, era Matisse, era Braque, era Brancusi en escultura, en fin, de él nos ocuparemos ahora. Hubo, sí, una pequeña exposición en el año 24 donde estuvieron presentes 2 de los vanguardistas rusos, Gabo y Pevsner. De esa exposición apenas queda huella en la crítica y en la literatura de la época. Había naturalmente el movimiento dadaísta y que pronto fue sustituido por el movimiento surrealista. Bueno, ni el dadaísmo ni el surrealismo se interesaron por la escultura, y si mucho se me apura, yo diría que ni se interesaron tampoco mucho por la pintura. El movimiento surrealista es fundamentalmente un movimiento, y el dadaísta es un movimiento literario, es un movimiento de poetas, de escritores, de ensayistas, que continúan la costumbre anterior a la Primera Guerra Mundial, la costumbre de finales del XIX, de los poetas franceses
posteriores a Verlaine, de reunirse en cafés y hacer proclamas teóricas, interesarse por todos los asuntos, los aspectos más amplios de la cultura, más o menos o mejor o peor entendidos, interesarse, pues en el caso de los surrealistas, interesarse por la antropología o interesarse por el psicoanálisis, cosas que podían entender más o menos, porque al fin y al cabo ellos lo que eran poetas, interesarse por la historia, por el marxismo, pero interés verdadero por la pintura tenían poco. Y para un pintor o un escultor que llegara a París en esos años, lo importante era la pintura y la escultura, naturalmente. En el caso de Daniel, sin duda. Pues bien, ¿qué escultura vio de verdad? ¿Cómo podemos ver cuáles eran las tendencias de la escultura en París en los años 20 sin caer en los anacronismos en los que caen tantos historiadores del arte del siglo XX hoy? Bueno, he buscado fuentes de la época y he encontrado una exposición, algo que me servirá como marco de referencia para referirme, para describir, pero tendré que ser muy sintético, algunas de las principales influencias o tendencias o corrientes que se dan en la escultura moderna en el París de los años 20. En el año 1929, una galería relativamente nueva, pero bastante influyente, bastante importante de París, la galería Georges Bernheim, que no es la galería de Bernheim Jeune, sino que era quizá la principal galería que había difundido a los impresionistas, sino alguien que era primos lejanos, Georges Bernheim de los Bernheim Jeune. La galería Georges Bernheim organiza una exposición que se titula Exposición Internacional de Escultura Contemporánea. Exposición Internacional de Escultura Contemporánea en la Galería Georges Bernheim tuvo lugar en noviembre de 1929 hasta Navidades, más o menos, de ese mismo año. Era final de la década ya. La siguiente fecha, después del final de la exposición, era el comienzo del año 1930. Es un momento interesante, es un momento crítico. Ya ha ocurrido la crisis de la bolsa de Nueva York, está comenzando la crisis económica. El mundo artístico es un mundo bastante tenso, bastante lleno de polémicas, pero en fin, no me voy a referir ahora, no tengo tiempo. Pero la exposición es interesante, en primer lugar por su contenido, en segundo lugar porque es el primer intento de panorama de lo que estaba ocurriendo en la escultura francesa, sobre todo en los años 20. ¿Por qué digo escultura francesa si la exposición se llama Exposición Internacional? Bueno, porque el título de internacional es más un deseo que una realidad, en este caso. La exposición reúne unos 20 artistas aproximadamente. Les voy a leer la lista. En primer lugar, como me he referido a la cuestión de si es internacional, bueno, los artistas franceses representados, escultores franceses representados en la exposición son, en primer lugar, el pintor Auguste Renoir, que había fallecido en 1919. En segundo lugar, el escultor francés Aristide Maillol, luego escultores franceses, Émile-Antoine Bourdelle, Charles Despiau, Henri Laurent, el escultor cubista, Marcel Gimond. Marcel Gimond es un hombre hoy desaparecido, es un antiguo practicien, un
un ayudante de Rodin, que había estado trabajando en el taller de Rodin hasta que este murió en 1917. Pero había también muchos extranjeros residentes en París. Constantin Brancusi, Jacques Lipchitz, Jacob, Alexander Archipenko, Pablo Gargallo, Osip Zadkin, Alberto Giacometti, Manolo Huguet, Pablo Manos Curatella, Michalis Tombros, Moisy Kogan, Jacob Louis Luchansky. Estos son los extranjeros que hay. La exposición, para llamarse internacional, tenía que traer también escultores de otra parte, y efectivamente se trajo un pequeño grupo de escultores alemanes, que los vemos aquí en esta imagen. Está Wilhelm Lehmbruck, en primer lugar, Georg Kolbe, Ewald Mataré, René Saint-Denis y Rudolf Belling. Rudolf Belling es el de los boxeadores. Lehmbruck es, bueno, no importa. Esta es una sala, había 3 salas en la exposición, pueden ver algunas de las esculturas. La de Gargallo es fácil de ver cerca de la puerta. La silueta blanca que se recorta contra la puerta oscura es Charles Despiau. No se ve la escultura que era de pequeño formato de Renoir. La escultura en bronce oscura que se ve ahí es la de Mayol, la Venus del Collar. La escultura que se ve al lado, esa con el torso con las manos, es de Wilhelm Lehmbruck. Como ven, están mezclados los franceses y los alemanes. Bueno, a nosotros lo que nos interesa es la escultura francesa, porque es la que vio Daniel. Así que vamos a centrarnos un poco, a ahondar un poco en lo que se vio en esa exposición. La exposición fue sin duda importante e influyente, y debieron ir a verla muchísimos de los artistas presentes en París en ese momento, porque además de ser una galería nueva y bastante grande, y en fin, con un cierto empuje, la Galería Georges Bernheim, había también, la exposición fue difundida por un artículo del crítico Christian Zervos, que era el crítico emergente, el que mandaba de alguna manera, el que marcaba criterios, o uno de los que más autoridad tenían en esos últimos años de la década de los 20. Fue reseñada y analizada por Zervos en un largo artículo de la revista Cahiers d'Art. Aquí, bueno, en esta historia de la difusión y del ascenso de la idea de arte moderno en el periodo de entreguerras, hay que tener muy en cuenta el papel de las revistas de arte. En los años 20, en los años anteriores a la guerra, las revistas de arte que defienden la modernidad o la vanguardia son pequeños folletitos de difusión muy restringida, prácticamente sin ilustraciones, y que van dirigidos pues a los grupos más o menos minoritarios, a los cenáculos de poetas, artistas que viven un poco al margen de la sociedad. Eso cambia. En los años 20, ya inmediatamente después de la guerra, Le Corbusier y los Enfants lanzan una revista que se llama L'Esprit Nouveau, que efectivamente es una revista más ambiciosa, que tiene un alcance ya, una difusión mucho mayor, que tiene muchas ilustraciones y que tiene artículos de más peso. L'Esprit Nouveau defendía una tendencia muy clara, que era la tendencia de continuidad del cubismo. A partir de 1920, en esa tendencia, digamos, esa es una tendencia en la que artistas que eran muy importantes en aquel momento, como Matisse o como Braque, o como el propio Picasso, es una tendencia que no apoyan la continuidad del cubismo, Picasso menos que nadie,
y entonces se quedan un poco fuera, o mejor dicho, la revista no recoge a los artistas que tienen más peso en ese momento. Y entonces cuando aparece Christian Zervos. Christian Zervos, o Zervos, es un griego emigrado a París que tiene la idea esta de lanzar una revista, tiene algunos recursos económicos, de lanzar una revista dedicada a la defensa del arte moderno, pero desde un punto de vista mucho más amplio. L'Esprit Nouveau ya ha dejado de publicarse a partir del 25, y en el 26 Zervos propone el proyecto de una revista de gran formato, es aproximadamente el formato de esta libreta, con muchas fotografías, con ilustraciones, y esa revista sí tiene una gran influencia. Está muy apoyada por Picasso. Picasso es, en la segunda mitad de los años 20, la figura emergente. El artista más prestigioso sigue siendo Matisse, pero se ha aislado, vive en Niza, se ha ido de París, y en París el artista más emergente, el más importante, el que tiene mayor influencia, es Picasso. Tiene influencia ya sobre los medios de comunicación diarios y sobre el coleccionismo. Aparece un mercado de arte moderno importante y el artista número uno, la estrella de ese mercado, es Picasso. Picasso apoya profundamente Calle-d'Art y, bueno, hasta el hecho, Zervos se va aproximando cada vez más a Picasso y se va a convertir en el autor, a partir de 1930, de lo que será una especie de catálogo razonado de la obra de Picasso, que será Zervos quien lo publique, su autor. Bien, la reseña de Zervos es una reseña que está muy próxima a la organización de la exposición. La exposición había organizado otro crítico griego, llegado a París después de Zervos, que se llamaba Estratios Eleftheriades, y que, bueno, en París firmaba ya como Thériade, y como una especie de seudónimo o resumen de su nombre. Thériade es, detrás de Zervos, y muy amigo de Zervos, los dos son griegos, el que promueve esa idea amplia de modernidad que defiende Calle-d'Art. Thériade escribe crítica en algunos diarios del momento. Thériade, poco después, bueno, organiza esta exposición y muy poco después se convertirá en editor de grabados. Empieza con una edición de las Metamorfosis de Ovidio ilustradas por Picasso. Luego, casi al mismo tiempo, le encarga a Matisse ilustraciones para una selección de poemas de Mallarmé, que es la gran referencia de toda la poesía del comienzo del siglo XX en Europa, en esos años. Y, bueno, poco a poco luego establece una nueva revista que se llamará Minotaure, que será en los años 30, pero bueno, eso ya es en los años 30. Bien, Thériade es el comisario, el que ha hecho la selección de las obras, el que ha tenido el concepto de la exposición, y Zervos es el que la comenta, porque en fin, el catálogo de la exposición no tiene texto, es simplemente casi nada. Voy a basarme en el artículo de Zervos. Zervos no, en su artículo sobre la exposición, el artículo publicado en Calle-d'Art, Zervos no los comenta a todos los artistas uno a uno, sino que marca, digamos, él divide su concepción de lo que él trata de hacer una especie de panorama de lo que será la escultura de los años 20. Esa idea de hacer panoramas de lo que es la modernidad es una idea nueva que está emergiendo en los años 20
un poco tanto en París como en Rusia, como en Berlín, como en Nueva York. Tengan en cuenta, en 1929, hacía unos meses que se acababa de inaugurar el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que trata, donde, digamos, un gran historiador, Alfred Barr, trata de mostrar la modernidad como algo que tiene historia, que tiene un comienzo, que tiene un desarrollo, que tiene tendencias. Y eso es una idea, digamos, una percepción relativamente nueva. Pues bien, naturalmente las tendencias o la visión, el panorama que esos historiadores como Barr o como Barr en Estados Unidos, Servos en París o, qué sé yo, en Berlín, donde se está haciendo también una especie de museo de arte moderno, casi puramente alemán. Mayer Gräfe, por ejemplo, que es un poco el crítico que inspira aquello, estos tratan de trazar panoramas que arrancan casi siempre desde el impresionismo, o sea que efectivamente la idea de historia del movimiento moderno como un conjunto y de un conjunto que tiene digamos, una tendencia, un panorama, eso es una idea que está emergiendo, apareciendo en ese momento. Es el germen de lo que será luego pues, todas las historias del arte del siglo XX, todas las historias del arte moderno, que se consolidarán a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero los gérmenes aparecen en ese momento, 28, 29, 30, y este es uno de esos escritos germinales que nos dicen cuáles son las tendencias de la escultura de ese momento. El esquema de Servos, como el esquema de casi todos estos panoramas iniciales, es bastante elemental y polémico. Es decir, él ve dos polos y dice la escultura moderna hoy en día responde básicamente a dos generaciones, o él habla de generaciones, pero bueno, como siempre, la idea de generación y la idea de tendencia se contaminan y no se sabe muy bien si se está hablando de una generación o de una tendencia. Bueno, él habla de dos generaciones. La primera generación. La primera generación es una generación que viene de una reacción frente al impresionismo. Y en el caso de la escultura, una reacción frente al Rodin. La figura de Rodin, y eso es la primera cosa que tenemos que tener muy presente cuando pensamos en Daniel llegado a París, la figura de Rodin sigue siendo todavía la principal referencia. Rodin es, a principios del siglo XX, el artista más importante del mundo. Su secretario o así había sido durante unos años, el principal poeta de habla alemana de la época, que era Rainer Maria Rilke. Rodin tenía una irradiación internacional absolutamente innegable e indudable. Cuando la ciudad de Venecia inaugura en 1895 la Bienal de Venecia y luego en 1903 decide hacer un museo internacional de arte moderno que recoja el arte de su tiempo, el gran gesto fundacional será comprar un ejemplar en escayola, que luego nunca tuvieron dinero para fundir, de los burgueses de Calais, de Rodin. Rodin es el artista universal. Rodin, la presencia de Rodin como artista activo en los años a partir de 1910 es muy reducida, porque prácticamente ya casi no produce obras nuevas. Tiene una producción muy interesante en esos años, pero que hoy la conocemos los historiadores,
pero en la época era muy poco conocida. Pero Rodin sigue siendo todavía la gran referencia. Pues bien, la escultura moderna en los años 20 nace de una reacción o de un alejarse de Rodin, como decía el título de una exposición muy bien concebida por el Museo d'Orsay hace unos pocos años. Es decir, olvidar a Rodin. Esa es la primera característica que marca lo que es la idea de modernidad en escultura en los años 20. Olvidar a Rodin es buscar frente a, digamos, la idea de expresividad, de sentimentalismo, frente a esa... Para Gervaus, todavía Rodin es el equivalente del impresionismo. Es una idea muy discutible hoy en día, que a mí me parece muy deformadora, pero bueno, es una idea que estaba muy implantada en aquellos años. Eugenio Dors, por ejemplo, la repite. Es una idea muy implantada en aquellos años en la crítica y en la recepción del arte moderno. Rodin se fija en lo efímero, como los impresionistas, en el momento que pasa, en lo fugaz. Pues bien, olvidar a Rodin quiere decir dirigirse hacia lo permanente. Y la mejor manera de dirigirse hacia lo permanente es buscar el ideal clásico, buscar esa noción contraria a la modernidad, en realidad, de la belleza fuera de tiempo. Es una noción, como he dicho, contraria a la modernidad, pero que de algún modo no ha sido erradicada nunca, porque, como he dicho al comienzo, parece que está implícito en la voluntad de todo artista, la voluntad de durar, la voluntad de que la obra que está haciendo sea una obra que se dirija no solo a sus contemporáneos, sino más y sobre todo a las generaciones que van a venir detrás. A veces sin saber siquiera estoy haciendo algo que no sé lo que es, pero que a mí me dice algo y que espero que les siga diciendo algo a las generaciones que vienen detrás. Esa es la aspiración que aún hoy inspira la creación de la mayor parte de los artistas. Pues bien, durar. Y esa reacción clásica tiene unas figuras que son las referencias básicas. La primera, paradójicamente, es un pintor, Renoir. Renoir está vivo todavía. Muere en 1919. Pero está vivo todavía después de la Primera Guerra Mundial, cuando ha acabado, después del armisticio del 18. Y Renoir es un pintor, y es un pintor impresionista. Pero curiosamente el giro, y por eso se convierte en una referencia para los críticos y artistas de los años 20, Renoir se había comenzado a alejar del impresionismo, se aleja del impresionismo definitivamente, muy pronto, a partir de 1881, es decir, cuando todavía el impresionismo no estaba reconocido, él lo abandona. Y lo abandona a partir de un viaje a Italia, donde descubre a Rafael y descubre un ideal de belleza que trata de expresar por medio de la pintura y que le lleva a una búsqueda pictórica cuyas consecuencias todavía pesan en el mundo de hoy. Yo he conocido pintores como Sean Scully, por ejemplo, un pintor abstracto vivo hoy en día, que todavía admiran los últimos años de la pintura de Renoir. Y, por supuesto, en los años 20 y 30 son muchísimos los artistas que admiran a Renoir. Renoir vive en el sur de Francia desde 1903.
está por encima del bien y del mal, tiene marchantes que se ocupan de su obra, vive rodeado de su familia y vive solo para pintar. Vive en el sur de Francia por dos razones. Una, que es la razón por la que al sur de Francia fueron Van Gogh y fue Matisse y fue Picasso, y es que en una época en la que había poca calefacción todavía y en la que había poca luz eléctrica, pues en el sur de Francia se estaba más calentito en invierno y sobre todo había luz para poder pintar. Eso es lo esencial, había sol y había luz para poder pintar. Pero tiene también otra razón de carácter médico. Renoir padece artritis, una artritis reumática muy severa que se manifiesta ya a partir de los años 80, 90. Tiene las manos completamente deformadas. Periódicamente los dolores en las manos y en otras partes de su cuerpo le obligan en fin, el remedio de la época era cortar los dedos. En los últimos años, en Cagnes, en el sur de Francia, cerca de Maty, cerca de Niza, en Cagnes-sur-Mer, Renoir vive ahí pintando solo para pintar, pero cada vez puede pintar menos, porque sus manos, hay fotos de él, sus manos son muñones. Él para pintar se tiene que atar los pinceles con cintas, le tiene que atar la gente de su familia los pinceles con cintas, y todos los días hace el esfuerzo de salir al campo, al pequeño campo que rodea su casa, jardín, y pintar al sol, pintar sin parar. Su obsesión es pintar, y su obsesión son los grandes maestros del pasado, sobre todo Tiziano, a quien ha visto en el Prado, Rafael. Esa es su obsesión, tratar de igualar esos grandes maestros del pasado. Y pinta uno de los marchantes, el principal, que se ocupa de su obra, es Ambroise Vollard. Y Vollard, a partir de un determinado momento, le dice, oye, ¿por qué no haces escultura? Si buscas, Renoir dice, yo no soy escultor, soy un pintor, pero la relación entre escultura y pintura a lo largo de la historia ha sido siempre muy interesante, porque muchos pintores, Picasso también, han sentido y Matisse, han sentido la necesidad de usar la escultura como disciplina para la manera de ver los volúmenes en la pintura. Y si uno trata de hacer una pintura que tenga, digamos, una plenitud cromática y de volumen como la de Tiziano, pues la escultura puede servirle, como le sirvió a Tiziano, como le sirvió a Miguel Ángel o le sirvió a Rafael en su día. Entonces, finalmente se decide hacer escultura. Hay muy pocas esculturas de Renoir, las hizo, no son esculturas son experimentos de taller en buena medida. Luego Vollard los coge, los funde, los comercializa y se difunden, pero están concebidos como experimentos de taller, son obras de pequeño formato, de arcilla. El mejor ejemplo es este, la Venus Victrix. Siempre pongo las dimensiones de las obras y la materia en la que están hechas. Sobre todo, en el caso de la pintura, eso es esencial, pero en el caso de la escultura es todavía más esencial. Para entender lo que es una escultura hay que imaginarla siempre, no hay que verla como una imagen, como una foto de pantalla de teléfono. Hay que verla como un cuerpo, como las escayolas que tienen ustedes aquí en los pasillos de esta casa,
como algo físico que pesa, que cuesta de mover. Ese es el sentimiento de relación con el propio cuerpo que es necesario para entender la disciplina de la escultura. De manera que siempre tendrán ustedes aquí la materia y las dimensiones. Bueno, esta Venus, Venus Victrix, Venus vencedora, es una de las esculturas la más antigua, de las que aparecen en la exposición de Tériade. Es un poco la que inicia la corriente clasicista que había propugnado como corriente existente Tériade, y que es es un tema, un asunto que ha tratado Renoir en la pintura desde unos 15 o 20 años anteriores a estos, que lo repite 3 o 4 ocasiones, que es el tema del juicio de París. ¿Recuerdan ese? Y las diosas del Olimpo se lo disputan, y entonces un día se le presentan Venus, doy los nombres latinos de Ovidio, Venus, Minerva y Juno. Y le dicen cuál es la más bella, y se desnudan ante él. Y él finalmente escoge a Venus. Venus es la vencedora, de ahí el título Venus Victrix, Venus vencedora, la vencedora del concurso. Y está representada, bueno, en las pinturas también, está representada en el gesto en el que desvela totalmente su cuerpo, ¿no? Arranca, se quita el ropaje que la cubre, lo echa hacia atrás, avanza una mano y desvela, se presenta en toda su belleza ante el pastor, y el pastor dice, esta es la más bella. Esta es una alegoría, de algún modo, de la idea de belleza clásica, ¿no? Es la belleza vencedora, por encima de todo. Venus Victrix es la Venus vencedora, no solamente de este concurso de las 3 diosas, sino sobre todo la belleza que vence el tiempo. Es la belleza que perdura, la belleza que es capaz de superar, bueno, la erosión continua del olvido. Esta escultura efectivamente tuvo un peso considerable, y como yo digo, Vollard la difundió. La versión que recoge la exposición de la Galería Georges Bernheim, 10 años más tarde, es una versión pequeña, que es la versión, digamos, primera. Este es un agrandamiento. Curiosamente, esta escultura, ni en la versión pequeña ni en la versión grande, la hizo Renoir. Renoir no tenía dedos, por tanto no podía manejar la arcilla, no podía modelar. De hecho, no toca en ningún momento la escultura durante todos los meses en los que se está haciendo. La hace un ayudante, que es un escultor catalán de Gerona, llamado Ricard Guino, luego Richard, porque vive en Francia y muere en Francia. Y Richard Guino es el verdadero autor material de la escultura. Es el único que ha puesto la mano ahí. Pero todo el tiempo que Guino está trabajando, Renoir está detrás de él con una varita, diciéndole aquí, aquí, aquí. Es una imagen realmente maravillosa del viejo pintor, que ya prácticamente no se podía levantar de la silla, vamos, lo llevaban en una carretilla, sin manos, y que sin embargo todavía indica ese objeto que finalmente se va a convertir en el faro de una de las 2 ideas que van a predominar y que van a tender
toda la creación artística de los jóvenes artistas que llegan a París en los años 20. Ese faro es el de la belleza atemporal. ¿Por qué esa obsesión de clasicismo? ¿Por qué ese aparente alejamiento de la modernidad? Como he dicho antes, la idea de una belleza fuera del tiempo es lógicamente, constitutivamente contraria a la idea de una belleza que es la expresión del espíritu del tiempo, que es la modernidad. ¿Por qué esa salirse hacia atrás? Bueno, hay que entender las circunstancias históricas. Esto lo han entendido muchos historiadores de la modernidad como un impulso, una reacción frente al horror de la primera y al apocalipsis de la Primera Guerra Mundial. Y algo hay de eso, sin ninguna duda, una especie de... se ha hablado de vuelta al orden. Bueno, vuelta al orden es una expresión que usó Cocteau muy accidentalmente, pero que la crítica de los años 20 y de los años 30 ignora, es completamente ajena. Es una interpretación polémica y anticlasicista que cristaliza en los años 50 y 60 de lo que es este momento tan interesante de aparición de la modernidad. Pero más allá de esa vuelta al orden, lo que hay es una búsqueda de estabilidad. Búsqueda de estabilidad, naturalmente, en un momento en el que la gente quiere olvidar la guerra, es un deseo muy comprensible, pero más allá de ese deseo hay otra cosa, que es la que vincula la idea de clasicismo con la idea de modernidad. Y esa otra cosa es, ahora comienza de verdad el siglo XX. El siglo XIX nos ha traído un desastre, hemos acabado con esta catástrofe de millones de muertos, con los países destrozados, pero ahora sí que comienza el tiempo nuevo. Pues bien, para que ese tiempo nuevo sea un tiempo fructífero, para que la modernidad, para que el siglo XX sea un siglo fructífero, tiene que tener un lenguaje artístico propio, estable. Y esa búsqueda de estabilidad es un componente que encontramos en la escultura de Renoir, o que convierte a la escultura de Renoir para los jóvenes escultores del siglo XX en un ideal, pero es también el que busca, por ejemplo, Mies van der Rohe. En 1929, el mismo año de la exposición que estoy hablando, Mies van der Rohe proyecta lo que será su primera gran obra, y la más importante y la más paradigmática, la que se va a convertir en faro de todo el desarrollo de la arquitectura moderna, que es el pabellón de Alemania en la Feria Internacional de Barcelona de 1929. Es una obra de arquitectura moderna radical. Solamente láminas de piedra, solamente cristal, estructura metálica, no hay ni una moldura, no hay huecos, no hay ventanas, no hay nada figurativo, todo es planos transparentes, una piscina. La casa el pabellón es como una casa, una pequeña casa, la casa está rodeada como los jardines de la Edad Media, por una pequeña valla de piedra que la aísla del resto del mundo. Es el modelo de la vida moderna. En ese modelo de la vida moderna hay una piscina detrás, y en esa piscina lo que vemos es una escultura no de Renoir, no de Mayol, como le hubiera gustado seguramente a Mies van der Rohe, sino una escultura de Kolbe, que es un clasicista, uno de los que están presentes también en la exposición del 29 en París. Es decir, el clasicismo en 1920 no se contrapone para los jóvenes artistas, para la mayor parte de los jóvenes artistas europeos y americanos de ese momento,
no es lo contrario de la modernidad, como podríamos pensarlo desde un análisis esquemático y conceptual, sino que está integrado dentro del proyecto de la modernidad. Bueno, eso es lo que explica por qué la escultura de Renoir fue tan influyente. Matisse, cuando acaba la guerra, que comienza una nueva vida profesional porque todos sus clientes rusos se han acabado y se queda colgado del pincel, digamos, y tiene que inventar una nueva manera de pintar, y decide trabajar realmente de un modo sistemático. Para eso quiere huir de las modas, huir de la presión de París, y se marcha a Niza. Pero se marcha a Niza, no, cuando llega a Niza en 1918, no piensa no llega allí para establecerse. De hecho, se queda en un hotel, y se queda en un hotel durante los 2 o 3 primeros años, sino que llega para ir a visitar a Renoir. Para él, el faro que le iba a iluminar en ese nuevo camino que quería emprender después de la guerra era Renoir, porque él quería una pintura que recuperara la sensación de volumen. Y para eso la experiencia de Renoir era determinante para él. Para Matisse visitó a Renoir varias veces en Niza y luego finalmente se quedó allí y se quedó dibujando escultura, haciendo escultura, como veremos, y pintando, alejado de los cenáculos, de las discusiones, de las tendencias de la moda que se desarrollaban en París. Renoir es el faro que elige Matisse. Renoir es el pintor preferido y más admirado por Picasso. Cuando muere Renoir, se subastan los contenidos de su taller y Picasso compra, con el primer dinero que empieza a ganar después de la Primera Guerra Mundial, compra sobre todo pinturas de Renoir. Tiene un par de cuadros grandes, una Eurídice, pero luego las pinturas de los últimos años, los últimos esbozos. Eso es lo que le interesa. Voy a enseñar otro ejemplo. Hay otro más sorprendente. Entre los cuadros que Renoir pinta, aquí tenemos esta bañista que es como una versión de la Venus Victrix. Ven ustedes el mismo gesto, el mismo ropaje, la mano que avanza con una manzana, en la misma posición del cuerpo. Es una obra de pequeño tamaño. Esa obra es uno de los... Renoir tiene en ese momento un gran coleccionista norteamericano, en ese momento y sobre todo en los años siguientes, después de su muerte, que se llama Alfred Barnes, que es el que creará la Fundación Barnes en Filadelfia. Pues bien, junto a Renoir, además de Barnes, hay hay 3 grandes coleccionistas que después de la guerra ponen las bases de lo que será luego, más tarde, en el siglo XX, el predominio del mercado norteamericano sobre el arte moderno a lo largo de todo el siglo XX. Esos son Barnes, por una parte, un artista muy aislado, un coleccionista muy aislado, y luego 2 que son Walter Arensberg y Catherine Dreyer. Los 2 son personajes próximos a Marcel Duchamp. Marcel Duchamp se ha establecido en Nueva York desde los años de la guerra ya y se queda viviendo en Estados Unidos prácticamente hasta los años 1950. Y Marcel Duchamp, que pinta poco y esculpe poco y en realidad es un artista que vive sobre todo de comprar y vender y aconsejar a coleccionistas. Marcel Duchamp es el consejero
de Arensberg y de Catherine Dreyer. Y Marcel Duchamp les aconseja que compren, pues, en primer lugar, algunas obras suyas antiguas y, en segundo lugar, obras de Brancusi, por ejemplo. Pues bien, este es el salón del apartamento de Arensberg en Nueva York en torno a 1919. El cuadro pequeñito que ven en el centro, presidiendo un poco el salón, es esa Venus Victrix de Renoir que acabamos de ver. Encima de la Venus de Renoir está el desnudo bajando la escalera, en la tercera versión del propio Marcel Duchamp, dos bodegones cubistas avanzados de Picasso, unas acuarelas de contrastes de formas de Fernand Léger. Es decir, Renoir no se ve como la antítesis, sino como parte integrante de ese arte nuevo que está emergiendo en los años 20. Esto visto desde el punto de vista de un coleccionista americano de puntero que además está aconsejado por Marcel Duchamp. Otro escultor, Émile Antoine Bourdelle. No sé si estoy alargándome demasiado, vamos a ir un poco deprisa. Bourdelle es cuando muere Rodin, él emerge ya, Bourdelle emerge a partir del año 10, 12. Todavía está vivo Rodin, pero Rodin tiene poca actividad pública. Pero cuando muere Rodin en 1917, Bourdelle se convierte en una especie del gran heredero de Rodin. En la obra que establece su fama en el París de los años de la segunda y de la tercera década del siglo XX es esta. El Hércules arquero. Esta es la segunda versión. La primera versión es de los años 12-13. Fue expuesta en la Bienal de Venecia de 1914. Tuvo un éxito inmenso. En ese momento comienza una gran difusión. La obra se vende en varios ejemplares un poco por todo el mundo, Estados Unidos y Europa. Y Bourdelle la recoge y vuelve a hacer una segunda versión en el año 23. Esta versión fue comprada por el Musée de Luxembourg en el año 1926, cuando está terminada ya y patinada la fundición. Y el Musée de Luxembourg es el museo de referencia para todos los jóvenes artistas que visitan París, porque es el museo de arte, el museo emergente de arte contemporáneo. La obra es realmente impresionante. Si ustedes visitan Orsay, el museo de Orsay, esta es la copia, este es el ejemplar con la pátina esa dorada un poco con fallos, deliberadamente gastada. Este es el ejemplar que compró el Museo de Luxemburgo y el que vieron todos los artistas que visitaban el Museo de Luxemburgo en el 25, 26, entre ellos, sin ninguna duda, el joven Daniel. Bourdelle es efectivamente una fuerza de la naturaleza, es una especie, todavía muchos lo consideran en aquellos años más grande, más importante que el mismo Rodin, sobre todo más moderno. Eso no va a durar mucho, porque a partir del 25-26 su fama entre los modernos empieza a declinar. El propio Servos en su artículo lo recoge cuando habla de que es sin duda el escultor más dotado y el más importante de su generación, pero que le pierde su exceso de búsqueda de elocuencia. Bueno, en el año 25, ayer se habló de la exposición de artes decorativas y del
la importancia que tuvo la exposición de artes decorativas del año 25, en la puerta de entrada de la exposición, que estaba en el Gran Palais, frente a la puerta de entrada, ¿qué había? Pues una gran obra de Bourdelle. Era una imagen de Francia, que no la tengo aquí. Vamos a ver alguna otra obra de Bourdelle de ese momento. La otra obra que fue importante para la época fue los frisos de Bourdelle en el Teatro de los Campos Elíseos. Ese es un hito de la arquitectura moderna internacional. Ese teatro es obra del arquitecto Perret y bueno, es un hito de la modernidad también, porque aquí es donde se estrena El pájaro de fuego de Stravinsky, por ejemplo, y donde se hacen todos los ballets de los años 20, con diseños de Picasso, con diseños de Leger, de Braque, etc., ¿no? El teatro está todo rodeado, está todo decorado por Bourdelle. Estos son un fragmento del friso exterior. Para que se hagan una idea, no he puesto aquí las dimensiones, pero son aproximadamente casi 3 por 5 metros. Hay 70 piezas como esta decorando todo el teatro. Es decir, es una hazaña realmente increíble. El Teatro de los Campos Elíseos, todos los artistas que pasaban por París en esos años iban a verlo. Y, por supuesto, unos les gustaba más, otros menos, pero si vemos la arquitectura monumental de las ciudades europeas que se erigen en los años 20 y 30, es indudable que Bourdelle es la influencia principal en toda Europa. Su inspiración es neogriega, pero en fin, ya no me da tiempo de comentar el porqué, pero piensen que bueno, esta es la última obra de Bourdelle, es para la década en la que estamos, es el año 29, bueno, y él también muere en 1930. Y es el monumento a Mickiewicz, que se erige y se inaugura oficialmente en el año 1929. En este mismo, o sea, junto a la exposición de la Galería Georges Bernheim, lo que todos los escultores y sobre todo los escultores jóvenes que estaban en París iban a ver era esto. Otro artista. Ese es todo lo contrario, de algún modo, de Mayol. Servoz dice que a Bourdelle le pierde el exceso de la búsqueda de un exceso de elocuencia. Pues bien, lo contrario es precisamente Mayol. Mayol es otra de las influencias más importantes del mundo artístico francés y europeo e internacional de esa primera mitad del siglo XX. Aquí tengo un ejemplo que debió ver todo el mundo, el monumento a Cézanne. Cézanne también emerge en los años 20 como el gran padre de todo el arte moderno. Y Mayol le dedica un monumento que empieza a trabajar en él por encargo de un comité de artistas del Salón de Otoño, que es el salón de la vanguardia parisina antes de la Primera Guerra Mundial. El Salón de Otoño se forma un comité para erigir un monumento a Cézanne y eligen a Mayol como el escultor. Mayol lo comienza en 1912
El encargo es de 1907 y finalmente lo termina después de la guerra, en 1925. Esta es la versión de piedra, de mármol rosa del Canigó, que finalmente en el 25 compró el Estado francés y estuvo expuesto al lado del Louvre. Era el gran continuador de la tradición clásica francesa y se expuso en los jardines de las Tullerías, al lado del Louvre. Se instaló el monumento a Cézanne de Mayol, toda una afirmación, digamos, de valores artísticos nacionales. Él estuvo ahí durante mucho tiempo. Hoy en día está sustituido por una versión en plomo fundido, muy bella también, mientras que el original en piedra está en el Museo de Orsay. Hay muchos ejemplares en distintas ciudades hechas, ejemplares en fundición de bronce, o ese es el único en piedra, pero normalmente son fundiciones en bronce que están en distintos museos. Aquí, por ejemplo, en la Kunsthaus de Zürich tenemos un ejemplar. Este es un ejemplar fundido antes de 1931, porque es cuando ingresan al museo, que estuvo al aire libre y estuvo, por tanto, muy sucio y estropeado, que ha sido limpiado recientemente, hace 2 o 3 años, por la Kunsthaus de Zürich, y ahora se ve maravillosamente cómo podría ser esto en el momento en que lo terminó el escultor. La obra que recoge la exposición de la Galería Georges Bernheim es una Venus, también de nuevo es como la Venus Victrix de Renoir, pero con un espíritu completamente distinto, mucho más compacto, mucho más de volúmenes cerrados, que es seguramente la escultura más celebrada de Mayol de los años 20. Y posiblemente la que establece recibió 1 millón de francos por los derechos de fundición de esa escultura. Era una cantidad absolutamente increíble. 1 millón de francos es el doble de lo que cobró Picasso en el momento en que se estaba en el auge de su carrera a finales de los años 20. El doble de lo que cobró Picasso por la producción de 2 años, que se lo pagó el galerista Paul Rosenberg. 1 millón de francos era una cantidad realmente increíble. Por fundir el derecho de fundir los 10 ejemplares que se fundieron de la Venus del Collar, Bollard le pagó 1 millón de francos. Tenía demanda, tenía peticiones, colas de años por parte de todo el mundo, de Estados Unidos, norte de Europa y por supuesto también en Francia. Esta es probablemente la representación de ese ideal de belleza moderna que es atemporal y al mismo tiempo está en la base de la modernidad. Y finalmente, un escultor mucho menor, ayer se refirió Juan Manuel a él, pero extraordinariamente interesante, Despio. Despio es hoy olvidado o muy marginado. Despio es un escultor que estuvo trabajando también en el taller de Rodin, como había estado Bourdelle y como estuvieron tantos. Matisse intentó entrar y Rodin no le aceptó. Despio sí que fue aceptado y trabajó durante unos años en el taller de Rodin, los últimos años ya, mientras empezó a exponer. Su obra es de pequeño formato, es también una obra, relativamente introvertida, como lo es la de Mayol, pero de formato más pequeño y, por supuesto, mucho más intimista. Despio está también en la exposición de Servos del año 29. Servos dice de él que es un
continuador de alguien que recupera la escultura romana en su periodo clásico, los grandes retratos escultóricos romanos del periodo imperial. Hay otras referencias, la escultura del Quattrocento italiano, y particularmente las de ese escultor napolitano, tan admirado en la época, que es Francesco Laurana. Es alguien que, Laurana es una referencia para los historiadores, para Kenneth Clark, por ejemplo, los historiadores del arte formados en los años 20 y 30 son grandes descubridores de Laurana o de Piero della Francesca, de ese arte introvertido, sereno, absolutamente casi, digamos, luminoso, ¿no? De Piero della Francesca o del escultor Laurana. La obra de Despio se podía ver en el Salón de las Tullerías, que no era un salón de vanguardia, pero era un salón, digamos, influyente, y era un salón que sin duda Daniel debió visitar. Esta es la obra. Despio tuvo un despliegue considerable a partir del año 27. En el año 27, Despio nunca hizo en París una exposición individual, pero en el año 27 hizo uno en Nueva York, en la Galería Brummer. La Galería Brummer de Nueva York es la gran galería que difunde la escultura moderna en Estados Unidos en los años de entreguerra. Ahí expondrá Mayol, ahí expondrá Despio, ahí expondrá Gargallo, ahí expondrá Matisse. Es la gran difusora de la escultura moderna en Estados Unidos. Tiene una proximidad especial con Chicago, con el Art Institute de Chicago, y tiene unos coleccionistas que pasan, que son los que le compran en Chicago, en Boston, en Filadelfia. Y a partir de ese momento Despio despliega sus posibilidades y empieza a trabajar en otra vez el ideal de la belleza, esa especie de Venus. Esta es como una evocación de la Venus. Hay muchas, empieza en el 27, esta es una versión del 29. La última versión, que a mí me gusta menos, es ya tardía, es del año 38, y esa tuvo una difusión por todo el mundo. Curiosamente tuvo un gran seguimiento en Japón. En la recepción del arte moderno en Japón en los años 20 y 30 está muy marcada por, en el caso de la escultura, por Despio. Es muy probable que la obra de Daniel, que Daniel en París viera estos bustos. De hecho, la proximidad con la italiana, por ejemplo, de Daniel, con esta obra es bastante visible, ¿no? Y finalmente Matisse, que está, antes he hablado de él, en Niza, se dedica a la pintura y a la escultura. Por las mañanas pinta, siempre frente a un modelo, cuadros pequeños de estudio, y por las tardes va a dibujar a una escuela muy parecida a esta, de artes y oficios, con muchos moldes de escayola, como esta, porque va a dibujar escayolas de Miguel Ángel. Es lo que le interesa, la figura de Aurora o otras escayolas de Miguel Ángel, los esclavos. Al mismo tiempo, en su estudio va trabajando poco a poco algunas esculturas que son para él uno de los caminos fundamentales para esa recuperación
el volumen, la tercera dimensión en la forma. Este es un retrato de la modelo que usaba. Él usaba siempre las mismas modelos, las elegía con muchísimo cuidado. Y bueno, de Henriette de la Carrière, que era su modelo de entonces, de los primeros años 20, empieza por este busto. Este es el 1, este es el 2, 1927, y hay un tercero. Este es el bronce, me gusta más en la pátina negra, que es como más abstracto. Como ven, hay no solamente una búsqueda de estabilidad y de clasicismo, sino también una cierta evocación ya de civilizaciones no europeas. Hay algo de asiático en esta figura que tiene, vamos, un atractivo que seguramente el joven Daniel experimentó también. La gran obra escultórica de Matisse es este desnudo sentado. Esta es la versión del Museo de Nasher en Dallas, en la que es muy miguelangelesca, como pueden ver, en la que estuvo trabajando prácticamente a lo largo de toda la década de los 20. La escultura de Matisse se pudo ver en París, aunque él la tenía en su estudio en Niza, pero se pudo ver en París en la galería Bernheim-Jeune, la parentesca de la de Georges Bernheim. Hubo una gran exposición con algunas esculturas de Matisse de pintura, con algunas esculturas, en el mismo año 29 en que se realiza esta. Matisse no está presente en la selección de Servos, en la selección de Thériault, pero yo creo que no lo está no porque no quisiera, sino porque seguramente no pudo conseguir las esculturas. Porque entre Bernheim-Jeune, el galerista de Matisse, y Georges Bernheim, que era el galerista que estaba organizando la exposición, las relaciones eran malas. Y Bernheim-Jeune acababa de exponer las esculturas de Matisse y no quería que su primo lejano y competidor, Georges Bernheim, tuviera también esculturas de Matisse. La búsqueda de esculturas de Matisse en ese momento, la demanda era inmensa, sobre todo en Estados Unidos. En el año anterior, en el año 28, en la 16 Bienal de Venecia, hubo una sala dedicada monográficamente a Matisse, y en ella es donde se ven internacionalmente las primeras, en bloque, las primeras pruebas escultóricas de Matisse. 14 esculturas junto a unos 30 cuadros, y eso fue un impacto internacional considerable. Es el comienzo de la irradiación internacional de Matisse, que en ese momento tiene sobre todo a Barnes como un coleccionista que le compra todo lo que puede, el coleccionista de Filadelfia, y que tiene una demanda que no puede atender. Bien, entre una tendencia y la otra, hemos visto la tendencia, digamos, de la reacción, la búsqueda de la forma, la búsqueda de la estabilidad, el polo el clasicismo latente en el seno del movimiento moderno, sobre todo en la primera época. Pues bien, la segunda época, hay entre la tendencia del clasicismo y la otra tendencia, que es la que deriva del cubismo, hay una figura aislada que acabará convirtiéndose en quizá el escultor principal, el que es por consenso general hoy en día el escultor principal del siglo XX, que es Constantin Brancusi. Es un pintor rumano que se integra un poco en el grupo de el Bateau Lavoir o el grupo en Montparnasse, el grupo de los artistas donde nace el cubismo, un poco antes de la Primera Guerra Mundial,
y que emerge sobre todo después de la guerra, pero representa una corriente realmente inimitable. Con Brancusi como Mayol son figuras que no se pueden repetir, ¿no? Que nadie puede copiar, pero nadie puede copiarlos porque son demasiado singulares y parece fácil copiarles, pero nunca sale la obra con el peso que tiene la obra de estos dos artistas. Los imitadores son suicidas, no pueden progresar de ninguna manera. Brancusi representa una poética muy individual, muy singular, que va a pesar muchísimo sobre todo la idea de lo que es y la apariencia, el aura de arte moderno. Muchas de las caricaturas de lo que es arte moderno en los años 30 y 40 repiten ideas, riman con ideas de Brancusi, pero digamos que recoge una corriente de gusto que es muy importante para la modernidad, que es central, que es el primitivismo. Es el deseo de huir del marco de referencia histórico del arte europeo para buscar la universalidad de la expresión artística. Si estamos en una nueva época, que es una época, hoy diríamos, global, en donde la modernidad se va a extender por todo el mundo, Australia, Japón, California, Rusia, y se va a extender un poco por todo el mundo. Si estamos en esa época, entonces hay que salir del marco de la historia europea, del marco greco-latino que ha marcado todo el desarrollo del arte europeo, para buscar la expresión artística de otras culturas. Esa idea está muy presente ya a partir de los surrealistas la defienden a partir de los años 20 y está muy presente a partir de mediados de los años 20 y está muy presente en torno a 1929-30. Hay un gran interés por las culturas primitivas en el París. En el año 31 se va a organizar una gran exposición colonial. Claro, la idea de colonial es polémica, los surrealistas la combaten, pero está muy presente ese debate en el París de 1929. Y Brancusi es, de algún modo, el que mejor lo representa. El primer grito, hay algo de adanismo, de vuelta al primer hombre en todo el arte moderno. Lo está en el propio Mayol, por ejemplo, pero lo está también presente de un modo más evidente que nadie en Brancusi. Las obras de Brancusi existen en numerosas versiones. Él las trabaja, las vuelve a cambiar de material, cambia de dimensiones. El primer grito existe en bronce, son las versiones más conocidas. Este es el único ejemplar ejecutado en cemento, fundido, no fundido, sino moldeado. Vamos, en el molde lo que hay es un cemento negro que tiene además el interés especial de que fue propiedad de Fernand Léger, otro de los grandes monstruos del arte moderno en esos años, uno de las grandes figuras que defienden la modernidad en los años 20. Fernand Léger compró esta escultura de Brancusi muy pronto, en el año 18, y hoy está en una colección privada. Es notable también, digamos, un poco como en esa vuelta al mundo primitivo, como Gauguin, en ese interés por volver al momento, al paraíso, como ha escrito El paraíso a la otra esquina, el título de Mario Vargas Llosa en su novela sobre Gauguin. Esa idea de volver al paraíso está muy implica de alguna manera el querer hacer todo. Es decir, el primer hombre
tenía que hacerse todo, como el Robinson, tenía que hacerse las cucharas de madera, tenía que... pues bien, Brancusi se hace los pedestales. Sus obras son siempre obras que son Gesamtkunstwerken, de alguna manera, es decir, obras de arte totales, que son universos en sí mismos. Los pedestales se los hace él, los talla él, elige materiales extraños, como este cemento negro. Hay solamente otro ejemplo de un ejemplar de una escultura de Brancusi en cemento. En los años 20 es mucho más conocido este pájaro en el espacio. Aquí tenemos uno de los ejemplares más famosos, el ejemplar que compró Arensberg precisamente y que hoy está en el Museo de Filadelfia. Mármol amarillo, son siempre compuestos, elementos compuestos. Normalmente no es fácil ver las esculturas de Brancusi sobre los mismos pedestales con los que él las había concebido tan cuidadosamente. Hubo una gran exposición en el Beaubourg hace unos 12 años o así, en donde efectivamente Margit Rauel, la comisaria de la exposición, que es quizá la mejor conocedora de Brancusi hoy en día, todavía vive Margit, tuvo la paciencia y el cuidado de ir eligiendo siempre los ejemplares con los pedestales de su día. Esta Leda es del 26. La obra que estuvo presente en la exposición de Georges Bernheim, no la tengo aquí, porque pertenece hoy al Beaubourg, pero no tiene una buena imagen, y para que no esté, no. Otro artista que no estuvo en la exposición de Georges Bernheim fue Pablo Picasso. No estuvieron ni Matisse ni Picasso. En ese momento su obra escultórica era poco conocida. De hecho, Pablo Picasso, su escultura en los años 20 era prácticamente desconocida por el gran público, por el público. Era en cambio muy conocida por los artistas. La obra, hay una escultura cubista. El cubismo es un movimiento que nace de la pintura, como es bien sabido, que es un movimiento esencialmente pictórico, inventado en primer lugar por Picasso y por Braque, pero con también aportaciones muy importantes del grupo que se sitúa en torno a los grupos de Puteaux, que es el grupo de Jacques Villon, Marcel Duchamp, Jacques Lipschi, bueno, no me sale el nombre en este momento, pero en fin, no importa. Esa es una contribución esencial. Y luego más tarde, Juan Gris, que es quien hace del cubismo una tradición que se incorpora luego al desarrollo del movimiento moderno y que se une a la corriente de los Enfants, Le Corbusier, etc. Bien, Picasso es de algún modo el inspirador en sus construcciones de los años 12-14 de esa corriente marginal de escultura cubista que aparece en los 2 últimos años antes de la Primera Guerra Mundial y que florece sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, aunque se modifica muy, muy rápidamente. He puesto aquí una obra de Picasso, no conocida por el público en aquellos años, pero sí conocida por los artistas. La idea central del proyecto cubista en escultura es la desmaterialización de los volúmenes, la sustitución del volumen cerrado por formas abiertas, tridimensionales, en las que se integra
el espacio, las que se integra el aire, de algún modo. Y esto lo representa, Gargallo, por ejemplo, lo representa, pero de un modo que no tiene nada que ver con el cubismo. En cambio, hay, digamos, una escultura cubista que juega muy profundamente con esta idea y que va a ser una de las ideas centrales de la escultura de los años 20. Esto lo vamos a dejar aquí porque en realidad, porque es muy tarde ya, y en realidad tuvo mucha menos influencia en la obra de Daniel. Pero de todos modos, digamos que desde el punto de vista de la época, digamos, para resumir, las dos grandes líneas conductoras de lo que será la modernidad en el campo de la escultura, en ese momento auroral, que es el de los años 20 en París, son, por un lado, la búsqueda de una forma estable, permanente, de un lenguaje que va a sentar las bases de la nueva escultura, de la nueva pintura, de la nueva arquitectura, de ese nuevo mundo, que es el mundo que emerge después de la Primera Guerra Mundial, y ahí es donde se inserta plenamente la obra de Daniel, o la idea de la desmaterialización de los volúmenes, que acaba finalmente hacia una especie de inestabilidad, de expresividad furiosa que va a permear todo el arte de los años 30. Y es la que deriva de esa destrucción de los volúmenes cerrados que se empieza con Picasso y que continúa con la escultura cubista de los años 20 y cuya expresión seguramente más aguda se encuentra en la escultura de Julio González de los años 30. Nada más, muchas gracias.